Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. A ver, normalmente cuando pensamos en ese dolor muscular extremo después de un buen entrenamiento, ya sabéis, las famosas agujetas que no te dejan ni bajar escaleras. Uf, sí, esas que te recuerdan cada músculo de las piernas. Exacto. Pues solemos asumir que es una simple ecuación binaria, causa y efecto. Haces un esfuerzo brutal, el tejido se rompe a nivel microscópico y luego toca sufrir. O sea, como si fuera un peaje biológico innegociable. Totalmente, sí. Históricamente, de hecho, la receta clásica siempre ha sido ponerte un poco de hielo, hacer reposo y, bueno, cruzar los dedos esperando que pasen los días. Sí, aguantar el tirón. Eso es. Nos hemos acostumbrado a pensar que el cuerpo tiene sus tiempos de reparación, digamos, cerrados a cal y canto, y que desde fuera somos meros espectadores. Claro, pero luego te asomas a lo que está ocurriendo ahora mismo en la tecnología de recuperación deportiva de élite y fíjate, esa ecuación inamovible empieza a resquebrajarse por completo. Ajá, totalmente. Ya no hablamos solo de esperar. Para nada, estamos hablando de entrar ahí y manipular activamente los tiempos biológicos del cuerpo humano. Y para establecer el rigor científico desde el minuto 1, vamos a desgranar un estudio recientísimo y sumamente detallado que es, o sea, la definición absoluta de hackear estos límites. Un artículo que además es una joya metodológica, la verdad. Sin duda. Se titula, a ver, lo tengo por aquí, Acute Impact of Cold Compression Therapy Across Diverse Age Groups and Physical Conditioning Status, a Randomized Crossover Study. Es un artículo de Robert Trybulski, Adrian Kuzjal, Gracian Olanishin, Ana Filipa Silva, Felipe Manuel Clemente y Wan Xin Kuo. Madre mía, la lista de autores es larga, ¿eh? Sí, un buen equipo internacional. Está publicado en la Journal of Sport Science and Medicine, concretamente en el volumen 24, páginas de la 350 a las 370, del año 2026. Básicamente, la misión de este estudio es comprobar qué ocurre cuando combinas compresión neumática intermitente con frío extremo. Eso es, una combinación bastante agresiva, por cierto. Muy agresiva. Querían ver si esto realmente acelera la recuperación de la fuerza, si limpia el músculo y si mejora el flujo sanguíneo. Y el gancho principal, lo más importante, ¿funciona este hackeo biológico igual de bien en un luchador profesional que en alguien mayor de 50 años? Y ese es precisamente el gran valor de este documento. Porque, a ver, no se quedan en probar una máquina nueva en un grupo de universitarios sanos, que bueno, es lo que suele abundar en la literatura deportiva. Claro, el típico estudio con 20 estudiantes de ciencias del deporte. Exacto. Aquí van a los extremos absolutos del espectro del rendimiento y de la edad, para ver si las respuestas fisiológicas son universales o si dependen de, bueno, del desgaste previo del cuerpo. Vale, pero para poder medir cómo se repara un músculo con una de estas máquinas, primero tienes que asegurarte de destruirlo, ¿no? Sí, o al menos de dañarlo de una manera muy controlada. Eso es, estandarizada. Y el protocolo de fatiga que eligieron para este ensayo es sinceramente una tortura biomecánica fascinante. Utilizaron el ejercicio nórdico de isquiotibiales. Uf, una elección metodológica brillante, de verdad, pero brillante precisamente por lo devastadora que es. Para quienes nos escuchan y no estén familiarizados, imaginad estar de rodillas en el suelo, ¿vale? Alguien te sujeta los tobillos firmemente por detrás y tienes que dejarte caer hacia adelante. Hacia el suelo, intentando frenar todo tu peso corporal solo con los isquiotibiales, la parte de atrás de los muslos. Es como estar colgado del borde de un acantilado por la punta de los dedos, resistiendo la caída libre hasta que las fibras simplemente dicen basta. O sea, agotamiento volitivo puro y duro. Claro, porque para quien analice la biomecánica, el daño excéntrico es muy distinto al concéntrico. En el ejercicio excéntrico, el músculo intenta contraerse, mientras una fuerza inmensa, en este caso la gravedad y tu peso, lo obliga a estirarse. Lo estás desgarrando microscópicamente. Literalmente. Estás rompiendo los discos Z de las fibras musculares. Y llevaron a los 80 participantes exactamente a ese punto de fallo total. 80 personas, sí. Que ojo a la división de los grupos, porque es tela. 40 atletas de élite de artes marciales mixtas, o sea, de MMA. Gente con una tolerancia al dolor absolutamente hiperdesarrollada, claro. Exacto. Tejido muscular denso, acostumbrado a traumas diarios. Luego, 20 adultos jóvenes y sanos. Y finalmente, 20 adultos mayores de 50 años activos, pero bueno, con un sistema neuromuscular que lógicamente ya ha empezado a cambiar. Y tras provocar ese fallo muscular absoluto en todos, introdujeron la tecnología, el dispositivo Med4 Elite. Y aquí la metodología me encanta.
Utilizaron un diseño cruzado, un crossover. Es decir, todos pasaron por la terapia real y también por la terapia placebo. Exacto, para que cada participante fuera su propio control. La terapia de compresión fría, la real digamos, aplicaba 3 grados centígrados, que es muchísimo frío, con una presión altísima de 75 milímetros de mercurio. 10 minutos 2 veces al día durante 3 días enteros. Sí, mientras que el placebo usaba agua a 15 grados y apenas 15 milímetros de mercurio de presión. A ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo, porque me salta una alarma automática leyendo esto. 15 grados se sienten como agua fresca del grifo, vale. Sí, fresquita pero agradable. Pero 3 grados centígrados es frío extremo, o sea, roza el umbral del dolor para mucha gente. ¿Cómo pueden llamar a esto un estudio ciego? Es imposible que el participante no sepa si le están dando el tratamiento real o el placebo. Bueno, es una crítica metodológica muy necesaria, claro. Pero lo cierto es que los propios autores no intentan ocultarlo en ningún momento. Ya, lo asumen directamente en el texto. Eso es. Admiten que el cegamiento de los sujetos experimentales no se pudo verificar formalmente por esa diferencia sensorial tan obvia. Quien recibe 3 grados sabe perfectamente que ahí está pasando algo intenso. Claro, se le congelan hasta los pensamientos. Totalmente. Sin embargo, protegieron la integridad de los datos cegando estrictamente a los evaluadores. Es decir, la persona que medía la fuerza al día siguiente no tenía ni idea de qué protocolo había recibido el sujeto. Vale, me sirve. Eliminan el sesgo del investigador. Aceptamos barco. Entonces, una vez que los isquiotibiales quedaron exhaustos, ¿qué mostraron los datos al encender la máquina? Porque los números mecánicos son la clave aquí. Son muy reveladores. Para medir la fuerza pura utilizaron la contracción voluntaria máxima. Y los resultados demuestran que la terapia de compresión fría superó al placebo de manera casi inmediata, ya desde la medición inmediatamente posterior. Desde el minuto 1, vaya. Sí, y esa ventaja se mantuvo hasta la marca de las 48 horas. Para que nos hagamos una idea con un número, a los 2 días del ejercicio, los de la terapia real generaban, en promedio, 95,4 newtons más de fuerza que con el placebo. A ver, un momento, hay que desempaquetar esto. 95 newtons extra de pura fuerza suena a titular revolucionario. Y lo es una mejora estadística rotunda. Es una barbaridad, sí. Pero mirando los datos crudos del estudio, hay un matiz crítico. Que la máquina mejore los números no significa que cure al instante. Incluso con la terapia, a las 48 horas, los adultos mayores solo habían recuperado el 69% de su fuerza base. Ajá, o sea, seguían muy por debajo de su nivel normal. Exacto. Y los luchadores de MMA, que son portentos genéticos, se quedaron en un 96,1%. O sea, el déficit estaba ahí. Nadie se recuperó al 100%. Es una distinción vital, totalmente. Una máquina no es una goma de borrar mágica que anule el proceso inflamatorio. Lo modula, hace que la caída del rendimiento no sea tan brusca, pero sigues teniendo que pasar por el proceso. Claro, el peaje hay que pagarlo igual, aunque sea más barato. Eso es. Y esto lo corroboraron con otra métrica física súper interesante, la rigidez muscular. Utilizaron un dispositivo que es una pasada, el Myoton Pro. Sí, que lanza pequeños impulsos mecánicos sobre la piel para medir cómo rebota el tejido, ¿no? Exactamente. Calcula la rigidez en tiempo real. Y lo que vieron es que, sí, bajo la terapia de compresión fría el músculo estaba menos rígido que con el placebo, pero a las 48 horas seguía por encima del nivel base. Un 18% más rígido en jóvenes y atletas y un 32,1% más en mayores, según tengo aquí apuntado. Fíjate, la terapia acelera la trayectoria, pero el daño estructural requiere su tiempo fisiológico. Vale, sabiendo que la capacidad mecánica mejora pero no hace milagros, a mí lo que me fascina es mirar debajo de la piel. ¿Qué está sucediendo a nivel microscópico dentro del tejido para permitir esa recuperación extra? Ahí es donde entramos en la hemodinámica, el flujo sanguíneo, que es la historia real detrás de la máquina. Introdujeron los datos medidos con flujometría láser Doppler y la limpieza de metabolitos como el lactato. Y con el lactato encontraron algo súper curioso, ¿verdad? Sí, bajó de forma drástica e inmediata tras la primera sesión, pero ojo, no hubo diferencias en el resto de los días, o sea, fue un efecto súper agudo. Un lavado rápido y ya está.
Exacto. Sin embargo, la perfusión capilar, es decir, el riego sanguíneo fresco, se mantuvo más elevado bajo los efectos del frío y la compresión durante las 48 horas enteras. Déjame procesar esto con una analogía. A ver si lo visualizamos bien. Imagina el músculo fatigado como una esponja saturada de agua sucia. Me gusta, sí. El líquido intersticial y demás. Eso es, lleno de edema y metabolitos que irritan todo. La presión neumática, esos 75 milímetros de mercurio, exprime literalmente la esponja. Reduce el edema empujando todo eso al sistema linfático. Ajá, el efecto mecánico puro. Y al soltar esa presión, el frío permite que entre un nuevo riego sanguíneo mucho más limpio, generando un entorno para que las fibras se contraigan mejor. Es una síntesis perfecta. Esto conecta con las teorías del artículo sobre la vasodilatación inducida por frío. Al principio los vasos se contraen, pero luego el cuerpo genera oleadas de vasodilatación para evitar congelarse. Claro, el efecto rebote. Eso es, si a esa bomba vascular le sumas la presión neumática que exprime la esponja, como tú decías, el entorno tisular queda limpísimo. Y esto se reflejó en otra métrica, el umbral de dolor por presión. El famoso PPT, por sus siglas en inglés, ¿no? Que los participantes toleraban mucha más presión antes de sentir dolor bajo el régimen de frío. Significativamente más, sí. El tejido no solo estaba mecánicamente mejor irrigado, sino que los nociceptores, que son los receptores del dolor, estaban, digamos, neurológicamente más calmados. El mecanismo fisiológico parece clarísimo, la verdad, pero si conectamos esto con la imagen general, la fisiología de un chaval de 20 años no tiene nada que ver con la de alguien de 55. Nada que ver. Son mundos biológicos diferentes. ¿Cómo afectó la edad y el entrenamiento a la eficacia real de la máquina? ¿Porque no pueden responder igual? Pues aquí tenemos uno de los hallazgos más fascinantes del estudio. Líneas temporales diferentes. La conclusión es que todos los grupos se beneficiaron, sí, pero a ritmos completamente distintos. Los atletas de MMA y los jóvenes notaron diferencias frente al placebo casi al instante, ¿no? Inmediatamente después de la primera sesión, sí. Su cuerpo captó el estímulo y arrancó la reparación. Sin embargo, los adultos mayores experimentaron un beneficio que los autores llaman retrasado. Retrasado. ¿Por cuánto tiempo estamos hablando? Pues la terapia no mostró una superioridad estadística para ellos hasta pasadas las 24 horas completas. Madre mía, un día entero de retraso. Y esto abre un debate analítico bestial. ¿Por qué pasa esto? ¿Acaso la biología del envejecimiento ralentiza las señales de recuperación celular? ¿O es que la fatiga del ejercicio nórdico fue simplemente un golpe mucho más devastador para el sistema de alguien de 55 años? Pues la ciencia apunta a una mezcla de ambas cosas. El artículo conecta esto con la remodelación de las unidades motoras que ocurre con la edad. Ah, claro. ¿Cómo cambian los nervios y las fibras? Eso es. Además, la tolerancia del tejido cambia y esa reactividad vascular rápida que tienen los capilares de un joven de 20 años se vuelve más rígida y lenta con los años. El sistema tarda más en arrancar. O sea, les cuesta más procesar la señal de la máquina. Exacto. Pero hay un dato muy optimista aquí. Aunque tarden más en arrancar, a las 48 horas lograron trayectorias de mejora comparables a las de los jóvenes. El potencial de recuperación sigue ahí, solo requiere más paciencia biológica. Me parece una conclusión brillante y súper útil para cualquiera que programe entrenamientos. Como conclusión final del análisis, entonces, ¿qué mensaje clave nos deja el experto? El resumen es claro. La compresión neumática con frío a 3 grados, 10 minutos, 2 veces al día, es una herramienta junta muy segura y súper eficaz para mejorar la recuperación a corto plazo. Reduce la rigidez, recupera fuerza y mejora la hemodinámica en diversas poblaciones, desde élite hasta mayores activos. Una maravilla de tecnología, la verdad. Por supuesto, para nuestra audiencia, os animamos fervientemente a que vayáis y leáis el artículo original por vosotros mismos. Repito el título: Acute Impact of Cold Compression Therapy Across Diverse Age Groups and Physical Conditioning Status. Sí, leer los detalles estadísticos y cómo montaron el protocolo es, de verdad, la mejor forma de comprender la ciencia de primera mano. Exactamente. La ciencia se comprende mejor acudiendo directamente a la fuente. Y ya que estamos, no olvidéis seguir el canal y activar las notificaciones para estar al tanto de futuros análisis de ciencia deportiva y salud como este. Reflexión contraintuitiva basada en una mención secundaria que hacen los autores. Y fíjate, porque esto te hace explotar la cabeza. A ver, cuenta. El estudio señala que la inmersión repetida en agua fría puede apagar las señales anabólicas a largo plazo en el cuerpo. Uf, claro, corta la vía de la hipertrofia. Exacto.
Por lo tanto, si un atleta usa esta avanzada máquina de compresión fría todos los días después de entrenar, simplemente para evitar el dolor, la gran pregunta es, ¿podría estar saboteando involuntariamente el crecimiento y la adaptación de sus propios músculos en el futuro? Es una paradoja tremenda. O sea, huir del dolor a corto plazo y fastidiar tu rendimiento a largo plazo. Totalmente. Una paradoja sobre la que, desde luego, merece la pena reflexionar. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.